Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días, profe, ¿todo bien? Buenos días. Buenos días, chef. Buenos días de eso, entren saludando. Si pregunto cómo están para que respondan. Están así todos como ya con un pie aquí y otro ya queriendo morir. Eso, anímense, que necesito que estén animados, pues. No van a estar ahí ya decayendo. Ok, voy a tomar asistencia. ¿Ya me escuchan, por favor, mientras van ingresando? Ya. Ok, Argudo. Presente. Gracias, Barzallo. Presente. Beltrán. Chef, la Estefi ya se retiró. L. ¿En Sí. serio? Buñay. Ajá. Presente. Calle. Presente. Cuellar. Presente. Cuji. Esquivel. Presente. Gracias. Flores. Presente. Guevara. Presente. Jara. Presente. Petón. Presente. Llerena. Presente. López. Presente. Minchala. Presente. Mogrovejo. Mora. Presente. Gracias. Neira. Ahorita entró otro. Palacios. Presente. Parra. Presente. Peña. Presente. Pesantes. Sacasari. Presente. Ok. Suárez. Presente. Takuri Brian. Presente. Takuri Marjorie. Tello Jessica. Porfa, Brian, dile a tu tía que se conecte también. Tello. Presente. Trujillo. Presente. Ulloa. Presente. Ureña. Vera. Presente. Y Seas. Presente. Ok. Listo, chicos. Muchas gracias. Profe, buenos días. ¿Me puede tomar lista? Acabo de entrar. Neira. ¿Joaquina? Sí, Sí, ya sí te coloqué. Justo vi que Profe, entraste. buenos días. Gracias. Buenos días. Listado, no sé por qué todavía no me ponen el listado. Ya, te voy a anotar Suárez, ¿ya? Soy Sánchez, profe, no sé. Profe Mateo Sánchez. Ah, perdón, Sánchez, sí. Ya. Gracias, profe. Ya te anoté. Ok. Bien. Bien, chicos. A ver, vamos a continuar. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad número 2. Ya revisamos algo de conceptos, ¿no? La semana anterior, dentro de los contenidos de la unidad número 1. Ustedes también hicieron algunas tareas, ¿no? De aplicación y con eso cerramos la unidad número 1. Una unidad cortita, la realidad. En realidad, esta semana vamos a dedicarle tiempo ya a la unidad número 2 y vamos a empezar ya a profundizar en los nutrientes, ¿sí? Entonces, asimismo, les voy a pedir que me vayan ayudando con la lectura. Yo tengo una presentación también que quiero mostrarles, ¿sí? Y vamos a ir avanzando. Les pido de favor que cualquier duda que tengan, pues vayamos haciendo preguntas, ¿sí? Por favor. Bien, vamos a iniciar entonces. A ver, ¿me ayudas, Mateo Trujillo, por favor? Vamos a leer nuevamente los nutrientes. Ya revisamos este concepto, ¿no es cierto? Ya identificamos que los nutrientes eran esta parte de los alimentos, ¿no? Que se producen cuando se descomponen los mismos.
y que obviamente son los componentes que van a ayudar en el proceso nutritivo, ¿no? Son los componentes que necesita nuestro organismo para poder funcionar correctamente, ¿sí? Decíamos que en este proceso de nutrición, cuando se toman los nutrientes, ¿no? Esta era una actividad involuntaria que dependía de la alimentación. Somos nosotros quienes decidimos, pues, qué alimentos vamos a tomar para que obviamente estos produzcan o me aporten los nutrientes que necesita el organismo, ¿sí? Vamos entonces, Mateo, si me ayudas leyendo los nutrientes. Ya. Los nutrientes. El consumo de una alimentación equilibrada, suficiente y variada proporcionará al organismo los macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, micronutrientes como vitaminas, minerales y oligoelementos que se requieren con el fin de conservar la salud y la calidad de vida. Esto acompañado de un estilo de vida sano, donde la actividad física, el equilibrio emocional, el balance energético, las técnicas culinarias adecuadas y el consumo de agua desempeñan un papel muy importante. Ok, muchas gracias. Ya habíamos analizado entonces nutrientes. Aquí estamos especificando cuáles son los nutrientes que vamos a empezar a estudiar, ¿no? En este caso, los macronutrientes vamos a clasificar dentro de este grupo a las proteínas, grasas y carbohidratos, y dentro del grupo de los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Llamamos oligoelementos a los minerales que se necesitan en cantidades aún menores, ¿sí? Por eso es que se denominan oligoelementos. Vamos a ver algunos factores importantes en el proceso nutritivo que van a ser igual voluntarios o va a ser elección personal, ¿no? Por ejemplo, la actividad física, la cantidad de actividad física que realicemos, el tipo de actividad física que se realice, ¿no? El equilibrio emocional, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos en nuestro entorno, ¿no? Cómo nos sentimos con los alimentos que estamos, pues, consumiendo, adquiriendo. El balance energético, el número de porciones, de raciones que yo estoy tomando, cómo las voy a dividir, ¿no? Durante todo el día, cómo voy a estructurar mi dieta durante todo el día para que exista el balance energético, la mayor cantidad de calorías que se tomen en las primeras horas de la mañana hasta el almuerzo. Todo eso son elecciones propias, ¿no? Elecciones voluntarias que nosotros hacemos, que obviamente acompañan o que van a favorecer el proceso nutritivo. Las técnicas culinarias también adecuadas. Estas técnicas culinarias tienen que ser o tienen que utilizarse de acuerdo al tipo de alimento, a su origen, ¿no? Cómo queremos que se adhiera o cómo queremos que los nutrientes de estos alimentos se adhieran. Entonces necesitamos aplicar técnicas culinarias adecuadas, ¿sí? El consumo de agua, que ese va a ser uno de los primeros nutrientes que analizaremos, ¿sí? El agua, en qué momento debo consumirla, cómo debo consumirla, en qué cantidad voy a consumirla. Todo eso juega un papel importante el momento de analizar el proceso nutritivo, ¿sí? Vamos a leer entonces el concepto de nutrientes esenciales y me ayuda Mateo. No, Mateo ya me ayudó. Alexander. Alexeas. Alex. Nutrientes esenciales, profe. Ajá. Ya. Son llamados así porque el organismo no es capaz de producirlos y debe recibirlos con los alimentos. Son nutrientes esenciales las proteínas, algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos, las vitaminas, sales minerales y el agua. Cuando nuestro organismo no recibe alguno de estos nutrientes esenciales durante un periodo prolongado de tiempo, podemos enfermar o hasta morir. Ok, gracias, Alex. Bien, de todos estos nutrientes, ¿no? Que el organismo va a tomar o que los alimentos nos van a proporcionar en el proceso nutritivo, hay los llamados nutrientes esenciales y los nutrientes no esenciales. Los nutrientes esenciales van a ser los fragmentos, ¿sí? O en la molécula en la que se descomponen los alimentos y los nutrientes, en este caso proteínas, hidratos de carbono, grasas, ¿no? Algunas vitaminas, minerales, todas estas trazas que nosotros tomamos de los alimentos son los nutrientes esenciales que el organismo necesita. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, menciona que algunos aminoácidos no son considerados nutrientes esenciales. ¿Por qué? Porque estos se producen en la descomposición de las proteínas y el organismo los tiene que tomar del exterior, ¿sí? ¿Para qué? Para una vez que pueda tomar todos estos nutrientes esenciales del exterior,
pues producir nutrientes no esenciales también que el cuerpo los puede sintetizar por sí solo, ¿sí? Los puede producir por sí solo, pero con la ausencia de estos nutrientes esenciales, pues no se da o no se completa el proceso nutritivo. Por eso es que son llamados esenciales y son trazas o son pequeños fragmentos de cada uno de estos nutrientes importantes, ¿sí? Algunos ácidos grasos, ya vimos la clase pasada que era importante reconocer a las grasas como un nutriente de importante aporte, sí, pero no tomamos toda la grasa como tal, sino vamos a tomar ciertos ácidos grasos dentro del grupo de los nutrientes esenciales que van a favorecer el proceso nutritivo, ¿sí? Algunas vitaminas, sales minerales, el agua es un nutriente esencial, a pesar de que el agua por sí sola no nos aporta valor nutricional, es considerado un nutriente, ¿por qué? Porque es parte del proceso nutritivo, ¿sí? Vamos a necesitar nosotros agua para poder incorporar las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos, los aminoácidos, todos estos componentes necesarios en el proceso nutritivo, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que cuando hablamos de nutrientes esenciales estamos haciendo referencia a esos componentes incluidos en los alimentos, ¿ok? Que se descomponen o que se pueden absorber en el proceso nutritivo, pero que se tienen que tomar del exterior, ¿sí? Estos tomamos del exterior en los alimentos. Finalmente, una vez que yo asimile, incorpore estos nutrientes esenciales al organismo, puedo producir o el cuerpo puede sintetizar nutrientes no esenciales que también van a ser importantes, no dejan de ser importantes, pero no los puedo tomar del alimento. Mi cuerpo tiene que sintetizarlos a través del consumo de los nutrientes esenciales. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. Vamos entonces, clasificación y aporte de los nutrientes. Ustedes pueden observar aquí una fotografía que tenemos referente a los tipos de clasificación de acuerdo a la función de los nutrientes, qué es lo que nos van a aportar o qué función van a cumplir estos de acuerdo a su tipo de aporte, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el organismo necesita una función energética. Hay nutrientes que van a cumplir esta función energética. Necesitamos tener una función reguladora. Asimismo, nutrientes como las vitaminas, minerales cumplen la función reguladora. La función plástica que la desempeñan las proteínas juntos con algunos minerales y algunos ácidos grasos, ¿ok? Y finalmente tenemos un cuarto tipo de función que es la función de reserva, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los nutrientes que van a formar esta función o que me van a aportar con esta función de reserva, ¿sí? Cada uno de los nutrientes, ¿ok? Van a tener entonces una función principal. Cumplen varias funciones en el organismo, sin embargo, siempre van a tener una función principal para la cual vamos nosotros a tomar, ¿no es cierto?, estos nutrientes de los alimentos. La primera es el aporte energético. Le pido a Mateo, si es que nos ayudas, por favor. Mateo. Ok, Freddy Argudo, entonces, ayúdanos, por favor, con la lectura del aporte energético. Aporte energético, combustible. La energía nos aportan los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Substratos deben estar dados en cantidad, calidad y por proporción adecuada. Adecuados, ok. El aporte energético, ¿sí? Nos van a ofrecer los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Sin embargo, aquí, dentro de la función principal que van a tener los hidratos de carbono y las grasas, vamos a ver el aporte energético, o estos van a ser los que nos generen energía como su principal función. Las proteínas no nos van a dar energía como su función principal, ¿sí? Estas nos aportan obviamente con calorías, pero no vamos a ver a las proteínas como la función principal, el aporte energético. Sí generan energía, pero no es su función principal, ¿sí? Analizamos dentro del aporte energético a los hidratos de carbono y las grasas, que estas van a ser los nutrientes que principalmente generen energía en el organismo, ¿sí? Y las proteínas lo que van a hacer es cumplir con el aporte plástico. ¿Me ayuda, por favor, Ulloa?
Ya, profe. Entonces, Aporte plástico, constructivos y estructurales. Las proteínas son partes básicas de la estructura de toda célula viviente y ejerce la función indispensable de construcción de tejidos. Algunos minerales como el calcio cumplen un papel fundamental de la contracción muscular y la transmisión de los impulsos nerviosos. Por último, las grasas también intervienen en las funciones plásticas para el sistema nervioso. Ok, gracias. Gracias, Paul. Bien, entonces aquí sí las proteínas van a jugar un papel muy importante en el aporte plástico. Hemos escuchado, ¿no? Que las proteínas pues nos ayudan a formar músculo. Es una de las principales funciones que creo que es muy general para todos. Siempre sabemos, ¿no? Vamos a un gimnasio, estamos haciendo actividad física y ¿qué nos recomiendan? Consumir proteínas, ¿para qué? Para poder formar músculo. Esto no es algo que es algo verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas, junto con algunos componentes como el calcio, sí, algunos ácidos grasos, van a hacer o van a darnos un aporte de construcción estructural, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Formar, ¿no es cierto? Estructuras, formar este músculo. Por eso es que es un componente nutricional muy importante incluso en las primeras etapas de la vida, ¿no? Los niños necesitan consumir proteína en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque están formando recién sus estructuras, ¿no? Todas las células se forman a partir del consumo de las proteínas, junto a estas con el calcio, sobre todo, que es el principal mineral de aporte plástico, y algunos ácidos grasos, ¿no? Entonces vemos que no solamente en el caso de las grasas, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos, pues utilizamos como aporte energético, no. También las vamos a utilizar para que cumplan con otros aportes dentro del organismo. Sin embargo, no va a ser su función principal, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de un aporte plástico, de un aporte de construcción, de formar estructuras, de formar músculo, estamos hablando de el requerimiento de proteínas, ¿sí? Estos componentes que están dentro de las proteínas que van, obviamente, a formar o darnos el aporte plástico, ¿sí? Vamos considerando todos estos tipos de aporte, ¿no? Porque más adelante vamos nosotros ya a profundizar con cada uno de los nutrientes. Entonces vamos a saber cuando yo necesito, por ejemplo, un aporte de energía, cuando necesito, ¿no es cierto?, formar estructuras, qué tipo de nutrientes yo necesito cuando requiero un aporte regulador, que es el siguiente concepto que le pido a Claudia, por favor, que nos lea. Ya, profe. El aporte regulador viene dado generalmente por la incorporación del organismo de vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas, funcionado como catalizadoras de las reacciones bioquímicas permitidas de liberación de energía. Permitiendo la liberación de energía. Ok. Bien. Aquí entonces, dentro de este grupo del aporte regulador, ya se llama regulador, ¿por qué? Porque estos nutrientes que generalmente no tienen o que no me aportan energía, ¿no?, que habíamos analizado dentro del grupo las vitaminas y minerales, no nos van a aportar, ¿no es cierto?, con reservas o con aporte energético, pero van a cumplir con el aporte regulador porque son necesarias para cualquiera de las reacciones bioquímicas que tiene el organismo, el metabolismo, cuando está realizando el proceso nutritivo, ¿sí? Si bien por sí solas no nos aportan energía, ¿sí?, van a ser importantes como catalizadoras, ¿ok?, en muchísimos de los procesos que el organismo o el sistema digestivo pues realiza. Sobre todo, una de las reacciones más importantes que van a cumplir va a ser el de permitir la liberación de energía. ¿Ok? Incluso por aquí les pongo un ejemplo claro. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos actividad física, ¿qué es lo primero que perdemos? Yo realizo actividad física. Grasa. ¿Grasas? No. ¿Qué es lo primero? Energía. Ya Calorías. pierdo energía, pero ¿qué es lo que pierdo? A ver, empiezo a sudar, ¿no es cierto?, por la actividad física, ¿y qué pierdo Líquido. primero? Líquidos, profe. Cierto, agua, ¿verdad? Yo empiezo a perder agua. En esta agua yo pierdo muchísimas sales minerales, muchísimos componentes que están dentro del grupo de las Electrolitos. vitaminas, exacto, y los minerales. ¿Qué es lo que hago posterior a mi actividad física? Recuperar esto con hidratación, y muchas veces tomamos estos hidratantes, ¿no es cierto?, que tienen dentro de su composición estos electrolitos, estas sales minerales, ¿no?, estas vitaminas que yo pierdo
el momento en el que estoy realizando la actividad física. Entonces, ¿qué hago? Pierdo agua y pierdo estos componentes nutricionales. Entonces, a eso voy a que cuando yo estoy generando esa pérdida de energía, ¿no es cierto? Estoy haciendo actividad física y obviamente me estoy utilizando la energía, me estoy utilizando las calorías, ¿no es cierto? Para poder, lo hago como un combustible para poder realizar mi actividad física. Pero en este proceso, ¿qué es lo que me pasa? Pierdo esta agua, ¿no es cierto?, con estos componentes nutricionales que están permitiendo que se dé la liberación de energía, ¿ya? Entonces están funcionando estos como catalizadores. Son parte de la reacción, ¿sí? Reacción de pérdida de energía. Ellos solitos no me están generando energía, pero yo los estoy utilizando como catalizadores o utilizándoles para permitir la liberación de energía. Entonces, obviamente se pierden en el proceso, junto con el agua, ¿no? Entonces, es por eso importante que luego de una actividad física, sobre todo si esta es intensa, es constante, se haga una regeneración de estos nutrientes del aporte regulador, ¿sí? Además de eso, no solamente en la liberación de energía los vamos a utilizar, sino hay otros procesos, ¿ok? En donde vamos a utilizarlos. Por eso es que son tan importantes, no son tan necesarios. Ok, gracias, Claudia. Antes de pasar a esta fotografía, pues terminamos con el aporte de reserva. Josué Suárez, si me puedes ayudar, por favor. De reserva. Teniendo en cuenta que hidratos de carbono o carbohidratos y grasas son las principales fuentes de energía, se presupone el almacenamiento de estos substratos en el organismo para colaborar en el metabolismo energético a la hora de un esfuerzo. Las grasas son fácilmente acumulables, es decir, no presentan problemas de almacenamiento ni disponibilidad. Ok, creo que todos sabemos, ¿no? Que, bueno, las grasas se almacenan en nuestro organismo. Es por eso que muchas veces cuando tenemos o hacemos este régimen para bajar de peso, ¿no? Estamos en este proceso, las grasas son el componente que más esfuerzo requiere, ¿no es cierto?, a la hora de la pérdida energética. Entonces, normalmente los hidratos de carbono, cuando cumplen el proceso, ¿ok?, en el organismo y no pueden ser utilizados como energía, y si yo consumo carbohidratos, si estoy realizando diariamente actividad física y me invento, estoy haciendo 1 hora, 2 horas de actividad física diariamente, el organismo sabe perfectamente que el primer aporte de energía que va a utilizar va a ser el de los hidratos de carbono. Y posterior a eso empieza a utilizar las reservas o empieza a utilizar la grasa como energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no utilizo la energía de los hidratos de carbono, ¿ok? Y estos hidratos de carbono cumplieron con el proceso en el metabolismo, ¿qué sucede? Estos se van a convertir en grasas para poder ser almacenadas, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros en todo el organismo, en todo el cuerpo tenemos, ¿no es cierto?, depósitos de grasa que son el resultado de ¿qué? De ese consumo de carbohidratos y grasas que no pudieron ser utilizadas, ¿no es cierto?, en forma de energía. Y es por eso que generamos luego, ¿no es cierto?, cierta subida de peso, podríamos decir. ¿Qué hacemos con ese almacenamiento cuando se quedan esos aportes de reserva ahí? Yo los puedo ir utilizando, ¿ok? Cuando no estoy consumiendo alimentos, estoy realizando un esfuerzo, ¿no es cierto? Necesito generar energía, necesito utilizar la energía, calorías. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empezar a utilizarse esos aportes de reserva, ¿no? Es por eso que cuando yo estoy dentro de un régimen, ¿no es cierto?, para bajar de peso, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? Consumir menos cantidad de calorías, ¿ok?, para que el organismo vaya utilizándose esos aportes de reserva que están haciendo acumulados, ¿no? Y es por eso que empiezo a bajar de peso. Entonces, siempre tiene que existir un mecanismo controlado, ¿no? Que si es que yo tengo cierta cantidad de grasa almacenada en el organismo, quiero irla perdiendo, obviamente no la voy a poder hacer de un día para otro, pero el organismo es capaz de identificar que lo que estamos haciendo es utilizándonos esas reservas, ¿ok? Porque no estoy consumiendo o no estoy aportándole con mayor cantidad de alimentos y calorías, ¿no es cierto?, al proceso nutricional, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, Bien. profe. Ok, aquí vamos a ver las funciones, ¿no es cierto?, de las que hemos identificado este momento,
cuáles son los nutrientes, ¿no es cierto?, que nos van a aportar con esa función y las principales fuentes donde las voy a encontrar, ¿ya? Entonces, si es que nosotros analizamos la primera función energética, sabemos y ya mencionamos que las grasas, hidratos de carbono y proteínas tienen, ¿no es cierto?, energía o tienen calorías. Estas, las fuentes principales, en el caso de las grasas, obviamente los aceites, podemos por aquí mencionar también productos como los frutos secos, ¿ok? Algunos pescados, mariscos son fuentes importantes de grasa. Ya está alguien con él. Géneros cárnicos. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, escoger 3 géneros cárnicos, por ejemplo, pollo, cerdo, pues, cerdo y res, por ejemplo, esos 3. De los cuales esos 3, por ejemplo, le explicas un poco cómo es el tipo de carne, las propiedades, los beneficios y todo. Y luego, de cada método, tienes que... Gracias, Freddy. Estamos en nutrición. Si podemos, por favor, prestar un poquito más de atención. Ok. Las fuentes principales entonces de las grasas mencionábamos que eran los aceites, ¿no? De algunos frutos secos, productos como los pescados y mariscos son unas fuentes importantes de grasa también. De los hidratos de carbono como principal fuente vamos a tener a los cereales y algunas raíces, ¿no? Como tubérculos, algunas leguminosas que van a darnos nuestro aporte principal de hidrato de carbono. Finalmente, las proteínas, la principal fuente de proteínas son los productos animales, sin embargo, habíamos mencionado que vamos a encontrar también en productos vegetales como leguminosas, ¿sí? Recuerden que las grasas y los hidratos de carbono tienen como principal función el ser energéticas. Las proteínas van a cumplir la función plástica, ¿no? Junto con algunos minerales. Como fuente principal podemos mencionar los productos de origen animal, todos sus derivados, sin embargo, también consideramos a las leguminosas como una fuente principal de proteína, pero proteína vegetal, ¿sí? Y finalmente la función reguladora la dan los minerales, las vitaminas. Como fuente principal podemos pues mencionar las legumbres, las hortalizas y las frutas, ¿ok? Van a ser la principal fuente de minerales y vitaminas para la función reguladora, ¿sí? Entonces, que quede claro, por favor, ya con el cuadrito iremos profundizando también. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, chef. Ok. Bien. Vamos entonces a revisar cuál es la distribución de estas calorías en una dieta saludable, ¿ya? Hablamos nosotros de consumir calorías, vimos el concepto de caloría. En las clases anteriores yo había dado una recomendación, incluso revisamos eso con las etiquetas, ustedes cuando estuvimos analizando caloría o kilojulio. La recomendación de ingesta de calorías que se da diariamente para una mujer o un hombre, ¿no? De promedio, o sea, estamos hablando de una persona mayor de 15 años, una persona que lleva una dieta omnívora y que además de eso realiza por lo menos 30 minutos de actividad física diaria. Sí, le pido a Anita, por favor, que me ayude con la lectura. Distribución de calorías para una dieta saludable. La recomendación de ingesta calórica. Un poquito más alto, porfa, Ana. Usted te escucha. La recomendación de ingesta calórica diaria es de 2.000 calorías para mujer promedio y 2.500 calorías para hombre promedio de este total de calorías para cumplir con el aporte calórico y nutricional completo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda la ingesta de los macronutrientes en los siguientes porcentajes. Ya, ok. Revisamos el cuadrito aquí entonces. Estamos hablando de un porcentaje de recomendación de estos macronutrientes, ¿no? Acuérdense siempre, cuando hablamos de energía, de calorías, los únicos nutrientes que nos van a aportar con energía van a ser las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Vitaminas y minerales no tienen aporte energético, no tienen calorías en su composición. Son importantes en el proceso generador de energía, pero no tienen por sí solas un valor calórico. Es por eso que cuando hablamos de recomendación, ¿no es cierto?, energética, según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación en porcentaje de consumo en una dieta de 2.000
o 2.500 calorías, deberíamos emplear este porcentaje de recomendación, que quiere decir que esta cantidad, ¿no es cierto?, de nutrientes macros, grasas, proteínas y carbohidratos deben ser incorporados en la dieta para que se cumpla, ¿no es cierto?, con el requerimiento nutricional y el requerimiento calórico. Estos van a permitirnos llevar o realizar una dieta saludable, ¿sí? Dentro de este 25 a 30% de grasas hay parte de bibliografía actualizada o incluso ya con los últimos cambios de los últimos 5 años, se recomienda que incluso que el consumo de grasas sea solo del 25%, entre el 20 y el 25%. Pero haciendo énfasis en una persona, como les decía, ¿no?, que tiene una vida activa y que consume variedad de todos los productos, podríamos nosotros realizar hasta un 30% de aporte de grasas en la dieta. De este 30% se acepta que máximo el 10% sea de grasas saturadas, ¿ok? Grasas que no van a aportarnos, ¿no es cierto?, con valor nutricional y que sobre todo van a causar, ¿no es cierto?, que suban, por ejemplo, mis niveles de colesterol o que yo suba de peso. Contrario a eso, el 20% debería, ¿no es cierto?, venir de grasas poliinmonosaturadas. Estas son las grasas beneficiosas, las grasas que van a causar efectos beneficiosos en mi organismo. Hoy que son nutrientes esenciales, hablamos de ácidos grasos, ¿no es cierto? Los ácidos grasos también saludables nos ayudan a contrarrestar el colesterol que puede formarse gracias al consumo de grasas saturadas, ¿sí? Las grasas saturadas normalmente están presentes en productos que ya tienen un proceso, tanto industrial como un proceso de cocción, ¿sí? Grasas que ya tienen aceites que han recibido o que han tenido este cambio en su bioquímica, en su parte física, ¿no? Son aceites que han perdido su valor nutricional y que luego forman grasas saturadas, ¿no? La parte química, iremos viendo eso con la ISA también en química de alimentos. Sin embargo, ya el comportamiento de estas grasas, ¿no es cierto?, en el organismo vamos a verla desde el punto de vista nutricional y sabemos que las grasas saturadas pues son las que debemos evitar. Y es por eso que la recomendación de consumo de ese 30% dice que máximo yo puedo consumir un 10%. Estamos hablando de un 10% de grasas que tienen esta composición saturada de forma natural, como por ejemplo podemos encontrar grasas saturadas en productos como la leche, en algunos productos o géneros cárnicos, como la carne de res, por ejemplo, tiene mucha grasa saturada en su composición, o los productos derivados también, como embutidos y demás, tienen composición de grasa saturada. Estos deben ser consumidos solo un 10% de este 30% de recomendación, ¿sí? Y el 20% restante de grasas poliinmonosaturadas, grasas que son beneficiosas. Vamos a la proteína. El 12 al 15% de proteínas es lo que se recomienda en una dieta diaria. Esta tiene que venir combinada de proteína animal y vegetal, ¿sí? Es importante que exista un balance entre las dos. No podemos solo consumir proteína animal. Es importante que el aporte también venga de productos vegetales, ¿sí? Porque el exceso de consumo de proteína animal puede también ser perjudicial, ¿sí? De 50 a 60% de carbohidratos, de este 50 a 60%, el 10% tiene que ser máximo de azúcar añadida, ¿ok? Y el resto tiene que venir de productos, carbohidratos complejos, productos que tengan toda su estructura, ¿sí? Recuerden que vimos también anteriormente que el aporte energético pues venía principalmente de los carbohidratos, ¿no? Entonces estos carbohidratos tienen que tomarse de forma compleja. ¿Por qué? Porque cuando el organismo toma un carbohidrato que es complejo, ¿qué quiere decir? Que tiene toda su estructura, por ejemplo, una harina integral, un arroz integral, productos como las papas, camotes que tengan su cáscara. ¿Qué sucede? Que el organismo tarda más tiempo en irlos descomponiendo y ese tiempo que tarda en descomponer se traduce en energía positiva, ¿sí? En energía que yo puedo irla utilizando, ¿no es cierto? Y no voy a tener que sufrir ese requerimiento de energía, ¿no es cierto? De forma continua. ¿Qué pasa con los carbohidratos cuando son cuando son simples o que se toman de forma muy rápida? El organismo los toma como energía y se gasta esa energía de forma muy rápida. ¿Qué quiere decir? Que constantemente yo voy a tener la necesidad, ¿no es cierto?, de tomar alimentos para poder sentirme con energía. Entonces,
Si yo tomo un carbohidrato complejo, que es el 45% del aporte que me recomiendan, tiene que ser, ¿no es cierto?, estos carbohidratos que tienen toda su composición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiempo que el organismo va a utilizar para descomponernos va a ser mayor. El azúcar, el cuerpo la utiliza de forma muy rápida, aparte de que no tiene ningún componente nutricional, no el azúcar por sí sola, el azúcar refinada no tiene valor nutricional, entonces el organismo no la puede emplear como un nutriente, ¿sí? Entonces solamente lo utiliza como calorías vacías, que habíamos hablado también de esto antes, ¿no? Que no nos van a aportar con nada más, ¿ok? ¿Estamos claros con estas proporciones recomendadas que se han dado? Recuerden que esto de aquí son recomendaciones que nos dan los organismos más importantes a nivel internacional referentes al tema de nutrición. No es algo que nos estamos inventando, ¿no? Es algo que existe ya como recomendación. Como les decía, de pronto el tema de las grasas, últimamente se ha estado recomendando que el consumo sea hasta un 25%. Esto razón por qué siempre las grasas han sido productos desde hace mucho tiempo, productos que se incorporan a la dieta, pero nosotros superamos muchas veces este porcentaje de recomendación. Consumimos más cantidad de la que se debe durante el día. Y es por eso que lo que hace la Organización Mundial de la Salud es tratar de regular, ¿no? Entonces, por eso es que nos dan un máximo de 25%. Hasta un 30% podemos nosotros tomar siempre y cuando sepamos que existe un balance, ¿no es cierto?, en el consumo de calorías durante el día, ¿ya? Asimismo, este porcentaje de recomendación, ¿no es cierto?, vamos a verlo distribuido, ¿ok?, en las 5 comidas diarias. Nosotros necesitamos consumir por lo menos 5 comidas en el día, ¿sí? Porque si no, ¿qué sucede? Empiezan fases de ayuno en donde el organismo no tiene de dónde tomar energía y muchas veces por eso se generan los famosos atracones incluso, ¿no? Cuando yo de pronto no consumo durante toda la mañana alimentos, llego al almuerzo y como el doble de lo que debía haber consumido, ¿no? O como mucho más de lo que debía haber consumido. Esto no es positivo para el cuerpo porque ¿qué pasa? El organismo no puede regular la cantidad de calorías durante todo el día, ¿sí? Entonces, en las 3 primeras comidas que yo tengo aquí, el desayuno, la media mañana y el almuerzo, debo consumir la mayor cantidad de energía, ¿sí? La mayor cantidad de calorías. Ese porcentaje de recomendación, 30% de grasa, 15% de proteína y 55% de hidrato de carbono, tienen que en el 45 o 55% estar distribuidas en las primeras 3 comidas de la mañana. Y el resto de energía, ya hasta el 65% tenemos aquí, 20, 30, 45, 50, 60, hasta el 60% de la energía que tomo tienen que estar distribuidas en las 3 primeras comidas de la mañana. Y luego este 40%, este 35% tienen que estar distribuidas en la comida de media tarde y en la cena, ¿sí? Buscando siempre que el aporte de hidratos de carbono sea menor en estas comidas, ¿ok? Para que pueda utilizarse durante todo el día más bien como energía positiva, ¿sí? En el desayuno, en la media mañana y en el almuerzo es donde debemos consumir la mayor cantidad de aporte de esta recomendación que vimos en la parte de acá arriba, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bien. Vamos a pasar a esta otra presentación que les tenía aquí, ¿ya? Donde vamos a hablar un poquito de guías nutricionales y vamos a revisar la pirámide nutricional que tenemos hasta el día de hoy, es la que se recomienda, ¿ok? Para el consumo de alimentos, ¿ya? Durante todo el proceso, ya más adelante incluso que vamos a hacer cálculo, nosotros vamos a trabajar siempre con guías nutricionales, ¿no? Que estas nos van a dar las indicaciones precisas para poder alcanzar, ¿no es cierto?, metas nutricionales de una determinada población. Asimismo, vimos que siempre hay factores muy importantes a la hora de elegir una dieta o un sistema de alimentación, que obviamente son los factores sociales, factores personales, ¿no?
factores económicos también. Entonces, gracias a estas guías nutricionales, ¿no es cierto?, donde tengo estas indicaciones, yo voy a poder llegar a la meta de la población o el grupo de personas con las que estoy trabajando. ¿En qué se basan estas guías nutricionales? En hábitos alimenticios de la población, ciertas modificaciones, ¿no?, considerando patrones culturales, sociales, económicos y ambientales. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre que yo elijo un sistema de alimentación, es súper importante considerar estos factores. ¿Sí? Tenemos guías alimentarias que son instrumentos educativos, ¿ok?, que van a transformar las recomendaciones de ingesta de nutrientes en recomendaciones de ingesta de alimentos, ¿ok?, con el fin de facilitar a la población la elección de una dieta nutricionalmente balanceada. Si yo le hablo a la gente de nutrientes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros mismos hablamos constantemente de nutrientes, es como que estamos pensando constantemente en una dieta, en nutrición, estamos pensando constantemente en que quizás los alimentos que voy a consumir no son ricos, no van a ser los que a mí me gustan. Entonces, no hablamos de recomendaciones de nutrientes, sino más bien de alimentos, porque ya sabemos nosotros que aquí están incluidos los nutrientes. Si yo hablo de alimentos, entonces es un poco más fácil para mí, pues, ¿no es cierto?, trasladar una idea de combinar estos alimentos para poder tener una dieta balanceada, ¿no? Entonces, para esto nos van a ayudar las guías que vamos a utilizar. Dentro de estas guías tenemos algunos elementos necesarios, como analizar la situación alimentaria, problemas de nutrición y salud que pueden existir, ¿no? Que son importantes, qué disponibilidad de alimentos pues nosotros tenemos, ¿ok? Y la composición nutricional de estos alimentos. También los hábitos y prácticas alimentarias, y los primeros documentos que voy a mostrarles son las pirámides nutricionales, ¿sí? Hablamos hace un momento ya de cuando hicimos énfasis en los nutrientes, ¿no es cierto?, que cuando yo tomo esta combinación de estos nutrientes macro y micronutriente, necesito mantener, ¿no es cierto?, un estilo de vida saludable a través de otros comportamientos o de otros factores importantes, como lo son el consumo de agua, ¿ok?, la elección correcta de sistemas de cocción, habíamos hablado, ¿no?, que debe existir un balance energético, una cantidad de energía que se debe tomar de los alimentos adecuada, ¿no? Aquí recuerden que entra en juego los porcentajes de recomendación, entra en juego el tamaño de las porciones o las raciones que nosotros vayamos a consumir. También tiene que existir un estado de ánimo pues positivo, ¿no? Siempre el tema mental, el momento de la elección de los alimentos pues juega un papel muy importante. Cómo me siento yo, cómo me siento consumiendo, eligiendo los diferentes tipos de alimentos. Y finalmente la actividad física, que también es importante como factor. Si ustedes se fijan en esta pirámide nutricional, tenemos a todos estos componentes como la base de el aporte de los nutrientes. ¿Sí? Ninguno de estos puede dejarse de lado porque van a ser fundamentales a la hora de entender la cantidad de productos de mi pirámide que yo voy a ir consumiendo. ¿Sí? Según el grado de actividad física, también en la primera parte de la pirámide nutricional tenemos a los carbohidratos, ¿no? Recuerden que el porcentaje de recomendación es del 55%, entonces es obvio que estos estén en la base de nuestra pirámide nutricional, ¿no es cierto? Todos los productos cereales, algunos tubérculos, ¿sí? Leguminosas están dentro del grupo de los hidratos de carbono en la primera fase, en la primera escalafón de nuestra pirámide, como principal, ¿no es cierto?, aporte de consumo. Luego de eso, tengo yo vitaminas, minerales de aporte regulador que están incluidos en productos vegetales, en frutas, ¿sí? Y dentro de este mismo escalafón que tengo de vitaminas, minerales de las frutas, verduras y hortalizas, tengo a los aceites. Ese 30% de recomendación que nos daban los expertos, que recuerden, tienen que ser grasas saludables, ¿no?, que están incorporadas aquí. Esto se debería consumir de 2 a 3 veces al día. Estos grupos de alimentos deben ser consumidos de 2 a 3 veces al día en el caso de las verduras y frutas, ¿ok? Y de 3 a 4 veces al día en los grupos de consumo en cada comida principal, ¿sí? Entonces, si es que yo consumo grandes cantidades de todos los alimentos que yo estoy consumiendo en el día, entre 3 a 4 veces al día, o de 2 a 3 veces al día se consumen verduras y hortalizas, yo podría estar, ¿no es cierto?, aportándole al organismo con todos los nutrientes micro que necesita, ¿sí?
Asimismo, aquí están presentes los ácidos grasos de los aceites, ¿no? Como aporte también energético y porque recuerden que estos de aquí son importantes sobre todo por los ácidos grasos esenciales que yo necesito tomar. Continúo dentro de mi pirámide y siguiendo tengo el consumo de 2 a 3 veces al día de productos lácteos, de pescados, de carnes blancas, pescados, carne de pollo, algunas leguminosas, frutos secos, ¿sí? Huevos, que estos están dentro de la pirámide como el aporte de proteína, ¿sí? Estas deben ser consumidas de 2 a 3 veces al día en el caso de los lácteos y un consumo variado diario de 1 a 3 veces al día de las proteínas animales y vegetales, ¿no? Recuerden que hablamos de eso también anteriormente. Aquí está el 15%, ¿ok? De mi recomendación diaria. Y recuerden que yo debo tomar 15% de proteínas de toda mi alimentación diaria, entonces esas van a venir de la principal función que serían estos productos de aquí, ¿sí? Bien, siguiendo con mi pirámide, ustedes van a ver la cúspide que desde aquí para acá tengo yo un consumo variado diario, ¿no es cierto?, de todos estos componentes. Aquí estoy, ¿no es cierto?, aportándole ya con carbohidratos, estoy aportando con grasas y estoy aportando con proteínas. ¿Qué quiere decir? Que solamente con estos 3 grupos de alimentos aquí, perdón, con estas 3 escalafones de la pirámide, ¿no es cierto?, donde tengo diferentes grupos de alimento, tengo las frutas, tengo los vegetales, tengo las grasas, tengo los lácteos como proteína, tengo huevos como proteína, tengo carnes blancas, ¿no es cierto? Tengo todos los grupos de alimentos que también revisamos ya. Yo ya tendría con esto satisfecha mi necesidad calórica y nutricional diaria. Sin embargo, tenemos en la cúspide de la pirámide justamente los productos que se deben hacer consumo ocasional, ¿sí? Moderado, que no voy a consumirlo diariamente o que no voy a consumirlo en cantidades grandes. Dentro de este grupo están las carnes rojas, ¿sí? Todos sus derivados, y los productos resultantes de la industria, ¿no? Productos industrializados como producto de bollería o productos transformados que tienen altos contenidos de azúcar, como el caso de productos dulces, golosinas, ¿no? Pasteles, todos los productos que se venden como snacks, y grasas que no son saludables, como el caso de mantecas o mantequillas, ¿no? Que no tienen realmente una carga nutricional importante. Estas, como ustedes se fijan, están en la cúspide de mi pirámide nutricional. ¿Qué quiere decir? Que no nos dicen no consuma, nos están diciendo realice un consumo, ¿no es cierto?, ocasional. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que debe ser un consumo ocasional nada más, ¿sí? No voy a dejar de consumirlos, los puedo consumir una vez a la semana, por ejemplo, y además de estos, ¿no es cierto?, nos están diciendo que también estas bebidas fermentadas como cerveza y vino, que habíamos hablado también anteriormente, que son bebidas alcohólicas que tienen, ¿no es cierto?, cierto valor nutricional, un componente de antioxidantes o tienen algunos nutrientes que pueden ser positivos en el proceso nutritivo, ¿no? Entonces, pueden también consumirse de forma ocasional y de moderada, ¿no? Tiene que ser también, obviamente, y la ingesta responsable solo en personas adultas y demás. Ya, entonces, es así como nosotros vamos a incorporar los alimentos, ¿no es cierto?, en nuestra dieta, considerando siempre la base, ¿no es cierto?, el agua, las técnicas culinarias, el balance energético, cómo estoy yo psicológicamente, ¿no es cierto?, y la actividad física. Luego consumo, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, vitaminas, minerales en frutas y hortalizas, grasas en aceites o en productos que tengan un componente de grasas saludables, y el consumo de proteína que pueden venir de los productos lácteos, ¿no?, de carnes blancas, de huevos, leguminosas y frutos secos, ¿sí? Luego de eso, entonces, el consumo ocasional voy a hacerlo de productos cárnicos, de carnes rojas y derivados, y los productos de bollería, pastelería y grasas no saludables, que se va a hacer un consumo ocasional, ¿sí? ¿Un poco más claro? Sí, profe. Ok, bien, creo que tengo algo más, déjenme ver qué más tengo. Ok, entonces hemos analizado esta pirámide, ustedes la tienen aquí en la guía. Sin embargo, yo como este momento ya les he explicado, ¿no?, cómo vamos a ir tomando estos alimentos, ¿no?, para que cumplan con
el requerimiento. Y bueno, ya les hablé algo de las guías alimentarias, estas herramientas que vamos a ir utilizando, ya para poder, pues, cubrir esas necesidades de cierta población o grupo. ¿Ya? Otras recomendaciones, aparte de la pirámide nutricional que nosotros podemos, pues, considerar, son recomendaciones un poquito más amigables, ¿no? Para que las personas se vayan concientizando en una alimentación variada, adecuada, ¿ya? Podemos hacer pequeños cambios para poder comer mejor, ¿no? Comer más frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, ¿no? Y tener una vida activa en cuanto a actividad física y también social, que es importante, ¿no? Cómo yo me encuentro psicológicamente con mi entorno, con mis alimentos, con el grupo. Cambiar, ¿no es cierto?, ciertos productos que estoy consumiendo ya, como por ejemplo hay un consumo bastante alto de productos como bebidas, ¿no es cierto?, que tienen incorporadas grandes cantidades de azúcar, muchas de estas incluso no se deben tomar para las funciones que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, un energizante, un hidratante no se deberían tomar de forma continua, sino deberían tomarse solo cuando yo estoy, por ejemplo, reponiendo agua para la actividad física. Entonces, cambiar el consumo de ciertas bebidas saborizadas por agua, ¿no? También consumir alimentos integrales, ya hablamos un poquito de carbohidratos complejos, que también vamos a profundizar. Consumir aceites que sean, que tengan valor nutricional incorporado, como el aceite de oliva. Siempre hacer uso de alimentos de temporada, de proximidad, o sea, productos que se estén dando, ¿no es cierto?, en temporada y que yo no tenga que exigir, ¿no es cierto?, que de pronto se utilicen otros componentes como conservantes, estabilizantes y demás. Consumir menos sal, menos azúcares procesados, menos carne roja y procesados, ¿no? Y alimentos ultraprocesados, ¿ya? Todo esto debe bajar el consumo para poder disfrutar de una alimentación adecuada y balanceada, ¿ok? Preguntas, por favor, que tengamos hasta aquí. ¿No? Ok, yo les voy a poner, debido a que esta semana pues no tuvimos el día lunes las 2 horas, les voy a pedir de favor que esta semana nos conectemos también a la segunda hora que tenemos el día viernes, ¿sí? Para poder recuperar un poquito el tiempo, ¿no? Que no tuvimos este día lunes por el feriado. No les voy a pedir más, aparte, por favor, estén pendientes durante esta semana, que les voy a poner actividades chiquititas para poder cumplir con los contenidos durante esta semana. Y les vería de aquí el día viernes, ¿les parece? Profe, ¿a qué hora es el día viernes? El día viernes es, déjenme confirmo. El viernes es de 1 a 2 de la tarde. Solo una horita. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Y para el día viernes les voy a pedir también que en la guía vamos a tenemos esta lectura, que es un paper que tengo sobre la alimentación saludable, ¿sí? Vamos a revisar esta referencia. Ustedes en la guía van a ingresar en la página, estamos en la página 19, ¿sí? Y tenemos este enlace, ¿ok? Que nos va a enviar a la lectura de este paper. Les voy a pedir que para el día viernes, por favor, lo lean y que además revisen la plataforma, ¿ok? Porque les voy a poner una actividad adicional hasta el día viernes, ¿ok? Para poder ya anticiparnos un poco y recuperar el día lunes que no tuvimos esta clase. ¿Ya? Solo déjenme decirles algo a mis compañeros. Claro. No sé si tienen un grupo de ustedes, así de los chicos de la mañana, porque yo solo estoy con ustedes en el Cierto, la grupo Giovanna. Sí, por favor, de me pueden. bromatología. Sí, Jova, les voy a poner en el grupo para que te agreguen nada más, ¿ya? Ya, gracias. No sé si alguien más tiene dificultad. ¿No está en los grupos? ¿No? Ok. Bueno, chicos, digan. Yo creo que no estoy en el grupo. ¿Quién? No David sé. Mogrebeja. Ya. Déjenme, entonces voy a colocarles a ustedes ahí en el grupo para que les puedan agregar, ¿ya? Ya, gracias. Profe, yo también creo que no estoy. A ver, es que no les puedo ver ahorita quién me está hablando. John. John Cuji, a ver, déjenme. Igual yo también, profe.
Giovanna. John Cuji, ¿quién más? John Barzallo. Ya. Y John Barzallo. Ya. Ya voy a buscar sus números que debo tener y les pongo ahí en el grupo para que les pueda agregar. No sé quién estaba como gestor. Profe, sí me agregó a mí. ¿Perdón? Sí me agregó a mí, David. David David Mogrovejo. Mogrovejo. ¿En la lista? No, o sea, sí, también no me pude conectar a tiempo, pero al grupo. Ya. Mogrovejo. Ok. Ya entonces ahorita les coloco los números para que les puedan agregar sus compañeros, ¿ya? O creo que hay una opción, ¿no? Que tienen que mandar un link, algo así, y ya pueden agregar. Bueno, ya les voy a dar los números con todo, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, por favor, realizamos la lectura de este paper que les coloqué. Nos vemos con ustedes el día viernes. Estén atentos, por favor, porque van a tener una actividad más en la plataforma, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, listo. Gracias, Que profe. tengan buen día. Gracias, profe. Chao. Profe, me puso falta porque había conectado 15 minutos después. ¿Quién? Yo, Chon Cuji. Uy, ya te voy a revisar, ¿ok? Gracias, profe. Listo, chao. Tenga buen día.